Garón. Entendido. Bueno, primera cosa, tenemos que decidir si dos funciones que me dan en espacios vectoriales son transformaciones lineales o no, para lo cual tienen que cumplir con las dos condiciones. En el caso de la primera, tengo que f de una matriz cuadrada, estoy de un espacio de matrices cuadradas en los reales, dada por el determinante de A. ¿Sí? F es transformación lineal, sí y solo sí. Por ejemplo, f de A más B es f de A más f de B. Y, primera cosa, segunda cosa, f de K por A es K por f de A. Y me voy a parar en esta. ¿Sí? Yo tengo f de K por A, esto es el determinante de K por A, y por lo que trabajamos el año pasado, multiplicar una matriz por el determinante salía la constante afuera, pero elevado al tamaño de la matriz. Entonces, si n es mayor a 1, entonces no se cumple. Y listo. No me acuerdo si la determinante es lineal con respecto a la suma. ¿Sí? Me acuerdo que en particular, ¿sí? En particular la segunda condición, disculpe, me llegó un WhatsApp así tipo kilométrico y no sabía qué era. En particular, como la segunda condición ya no se cumple, ya no es una transformación lineal. Listo, se acabó. Independientemente de si esto se cumple o no se cumple, que tampoco se cumple, pero no importa. ¿Sí? Con encontrar que una de las dos condiciones no se cumpla, ya me alcanza. Colgándonos también de propiedades que vimos el año pasado, ¿sí? En el caso de f de x igual a por x, yo tendría que ver si tengo f de x más y, si es lo mismo que f de x más f de y f de k por x es k por f de x. Donde en este caso no voy a necesitar para nada usar quién es la matriz A. ¿Por qué? Porque son operaciones entre matrices. O sea, f de x más y es A por x más y, que es igual a A por x más A por y. Por propiedad de matrices, no por propiedad de la transformación lineal ni nada por el estilo. Pero esto es f de x más f de y. O sea que la primera condición se cumple. Segunda condición, f de k por x, o sea, es a por k por x. Pero el producto por escalar con respecto al producto de matrices es asociativo y conmutativo. O sea, esto es lo mismo que k por a por x. O sea que es k por f de x. O sea que la segunda condición también se cumple. ¿Sí? Demostrada que se cumplen las dos condiciones, ya demuestro que es una transformación lineal. Demostrando que al menos una de las dos condiciones no se cumplen, demuestro que no lo es. Y se acabó el asunto. Del 2 en adelante ya empezamos a trabajar con cosas que sí son transformaciones lineales. Paso al 3, que había una duda con respecto a método. O sea, en el 3 me dan dos transformaciones definidas a partir de lo que estuvimos hablando en la última clase. O sea, las defino sobre una base. Me dice f de 1, 1, 0 es igual al 1, 2, 3. F de 0, 1, 1 es 0, 1 menos 1. F de 0, 0, 1 es 1, 0, 0. Como esto es una base de R3, esto me define de manera unívoca una transformación lineal. Por el otro lado me definen G de 1, 3, 2 igual, no, de 1, 2, 1. 1, 2, 1 igual a 1, 3, 2. G de 0, 1, 1 igual a 0, 1 menos 1. Y G
de 0, 1, 0 igual a menos 1, 1, menos 1. De vuelta, esto es una base de R3, así que también esto me define de manera unívoca una transformación lineal. La pregunta es si F es igual a G. Y acá el método es diverso. Una opción sería, me busco la fórmula de F y paso el 1, 2, 1, el 0, 1, 1 y el 0, 1, 0 a ver si me devuelve estos tres valores, estos tres vectores. Si me devuelve estos tres vectores, como a los mismos elementos de la base me devuelve las mismas imágenes, las transformaciones son iguales. Digamos, de manera análoga podría haberlo hecho buscando la fórmula de G y pasando los vectores de F. O puedo buscar la fórmula de las dos y ver que son equivalentes. O puedo agarrar y decir, a ver, el 1, 2, 1, ¿lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores? Si miro, el 1, 2, 1 es igual al 1, 1, 0 más el 0, 1, 1. ¿No? 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 0 más 1 es 1. O sea que F de 1, 2, 1 es igual a F de 1, 1, 0 más 0, 1, 1, y como F es una transformación lineal, es F de 1, 1, 0 más F de 0, 1, 1. F de 1, 1, 0 es el 1, 2, 3, más F de 0, 1, 1 es el 0, 1 menos 1, 1 más 0 me queda 1, 2 más 1 me queda 3, 3 menos 1 me queda 2. O sea, por lo pronto, este vector pasado por la transformación G me devuelve 1, 3, 2. Pasado por la transformación F también me devuelve el 1, 3, 2. O sea, tenemos una coincidencia. G de 0, 1, 1, F de 0, 1, 1 me da lo mismo. Tengo dos coincidencias. Vamos al tercer elemento de la base. Fíjense que yo estoy agarrando un elemento de la base donde definí G y viendo qué me devuelve F. A ver si me devuelve lo mismo para la F para cada elemento de la base sobre la cual definí G. Ahora, el 0, 1, 0 lo puedo escribir como el 0, 1, 1 menos el 0, 0, 1, que son los dos últimos vectores de la base primera que consideré. Entonces, F de 0, 1, 0 va a ser F de 0, 1, 1 menos F de 0, 0, 1. ¿Qué es F de 0, 1, 1? Por la definición que me dieron, 0, 1 menos 1 menos 1, 0, 0, que es lo que me devuelve F para el 0, 0, 1. Y ahora resto. 0 menos 1 menos 1. 1 menos 0, 1. Menos 1 menos 0, menos 1. O sea que F para el 0, 1, 0 me devuelve el menos 1, 1, menos 1. G para el 0, 1, 0 me devuelve el menos 1, 1, menos 1. Tres felices coincidencias, sí, son la misma transformación lineal. ¿Puedo hacer una pregunta? A mí lo que me daba duda también es, porque yo, eso hasta ahí llegué yo, que hice, calculé las dos fórmulas y vi que eran iguales, ese fue mi método. Pero mi duda era, si yo sé que F en el 001, o sea, me fijo en las dos filas y sé que F, o sea, las dos están determinadas unívocamente, eso ya lo sé, y si F en 001 me da lo mismo que G en 001, ¿puedo decir que son iguales ahí con eso solo? No, claro, esa era mi duda. No. Ese dato Con solo no uno me solo sirve. no me alcanza. O Tengo que sea, probarlo. fíjate que yo chequeé que la transformación F a los tres elementos de esta base me devolviera lo mismo que G. ¿Sí? Que para un vector me devuelvan lo mismo, No me sirve de nada, claro. no me sirve, no me alcanza. Porque pueden variar las otras bases. Porque después, no, con los otros restantes. Los otros vectores, claro. Digo, a ver, hagámoslo fácil. Yo te defino F de 1, 0, 0 igual a 1, 0, 0. G de 1, 0, 0 igual a 1, 0, 0. F de 0, 1, 0 igual a
0, 2, 5. G de 0, 1, 0, 0, 3, menos 8. ¿No? Y F de 0, 0, 1 igual a 1, 2, 3. G de 0, 0, 1, 1, 2, 3. A falta de 1, tengo 2 que me devuelven lo mismo. Pero este ya me hace que no sean la misma transformación. Y esto entre los mismos espacios, entre R3 y R3. Podría ser R3 y R2, podría hacerlo entre cualesquiera espacios. ¿Sí? Sí. Para que sean la misma, tienen que mandar todos los vectores al mismo lugar. ¿Cómo me aseguro que mandan todos los vectores al mismo lugar? Viendo que todos los elementos de una base van al mismo lugar. Porque después los otros vectores van a surgir como combinaciones lineales de esos. Y recordemos que lo bueno que tienen las transformaciones lineales es que conservan las combinaciones lineales. O sea, si yo tengo un vector que es A por B1 más B por B2 más C por B3, F de B va a ser A por F de B1 más B por F de B2 más C por F de B3. O sea, va a conservar la misma combinación lineal. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. No, no me quería quedar con eso, pero me quedó duda de que si eso influía en algo o no. Yo lo intenté hacer del otro método, me parecía más bueno, eficiente que decir, bueno, porque son iguales, son iguales. Pero me quedé con la duda, por eso también lo preguntaba. El otro es correcto, ¿sí? Este es mucho más elegante, ¿no? Pero no damos premio por elegancia. ¿Sí? O sea, no hay problema Sí, con pero me la gustó esa discriminación. forma. Yo lo hice porque es como se me ocurrió apenas lo vi, pero A mí me también está encanta bueno esta conocer forma. también otras formas. Sí, sí. A ver, el ejercicio está pensado para poner en juego esto de las combinaciones lineales. ¿Sí? Pero el método de recurrir a las fórmulas y comparar fórmulas es completamente válido. Más laborioso, ¿no? Mucho más laborioso. Fíjate que las bases están armadas para que la combinación lineal la saque hasta a ojo, ¿no? Ni siquiera tengo que andar haciendo cuentas. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, gracias. Por nada. A ver, vamos a primero la demostración que había quedado trunca, ¿sí? Y después por ahí, como viene pasando, por ahí la demostración me da un método para hacer los cálculos, ¿no? O sea, la tarea era probar que f a la menos 1 de t es un subespacio, ¿sí? Suponiendo f de b en w, transformación lineal, obviamente. ¿Cómo definíamos la preimagen de un subespacio? Eran los b pertenecientes al conjunto de salida, de acá, ¿sí? O sea, t está contenido en w, es un subespacio del conjunto del subespacio de llegada. La preimagen de un subespacio son todos los vectores del espacio de salida tal que f de b pertenece a t. O sea, son todos los vectores que al transformarlos con mi transformación lineal, valga la redundancia, caen adentro de t. ¿Qué tengo que ver para ver qué es subespacio? Las tres condiciones de subespacio. Primera cosa, el 0 tiene que pertenecer a f a la menos 1 de t. Este 0, ¿de qué espacio es? De B. De B. ¿Sí? Digamos, f a la menos 1 de t va a estar contenido en el espacio de salida, porque son elementos del espacio de salida. ¿Sí? 0 pertenece a f a la menos 1 de t, sí y solo si f de 0 de b pertenece a t. Y acá es donde viene la parte importante. ¿Sí? ¿Cómo? T es subespacio, que es lo que no dije acá, T tiene que ser un subespacio. Como T es un subespacio, el 0 de W pertenece a T.
¿sí? Y f de 0 de b para cualquier transformación es el 0 de w, que pertenece a t. Entonces f de 0 de b pertenece a t, entonces 0 de b pertenece a f a la menos 1 de t. Es un vector del espacio de salida, tal que si lo paso por la transformación, me cae en el espacio, en el subespacio t. Segunda condición, esta era la fácil, me parece. Segunda cosa, tomemos dos vectores que pertenezcan acá, b y w, pertenecientes a f a la menos 1 de t. ¿Qué quiere decir esto? Esta es mi hipótesis, ¿no? Esta es mi hipótesis. ¿Qué es lo que quiero probar? Que b más w también pertenece a f a la menos 1 de t. ¿Qué me dice la hipótesis? Que f de b pertenece a t y f de w pertenece a t, por la definición de mi conjunto. Pero como f de b y f de w pertenecen a t y t es subespacio, entonces f de b más f de w pertenece a t. Pero como f es transformación lineal, f de b más f de w es lo mismo que f de b más w. O sea que f de b más w pertenece a t. Entonces b más w pertenece a f a la menos 1 de t. Es un vector que si lo paso por la transformación, cae en el subespacio. ¡Ping! Segunda condición cumplida. ¿Sí? Que estoy viendo que no me está dando ninguna herramienta para calcular la preimagen de un subespacio. No importa. ¿Sí? Tercera condición. Quiero ver que si B pertenece a f a la menos 1 de t, K pertenece al cuerpo de escalares, entonces K por B pertenece a f a la menos 1 de t. Y la misma estrategia que antes. ¿Sí? Si B pertenece a f a la menos 1 de t, quiere decir que f de B pertenece a t. Y K pertenece al cuerpo de escalares, entonces K por f de B pertenece a t. Esto es por ser t subespacio. Pero K por f de B es igual a f de K por B por ser f transformación lineal. Pero entonces f de K por B pertenece a t, o lo que es lo mismo, K por B pertenece a f a la menos 1 de t. Tercera condición cumplida. O sea, tanto la imagen de un subespacio a través de una transformación lineal como la preimagen de un subespacio a través de la transformación lineal son subespacios. Fíjense que en una y otra demostración uso, obviamente que f es una transformación lineal, pero pesa muy fuerte que tanto S como T son subespacios en sí mismos, no son conjuntos cualesquiera. Por eso conservan la estructura. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta sería bárbaro. ¿Sí? Tengo que buscar preimágenes. Cuidado que esto es la preimagen de un subespacio, ¿no? A ver, agarremos algo del 5, alguno del 5. ¿Sí? Supongamos que tenemos f de R3 en R3, definida como f de x, y, z igual a x menos 2y, y más 2z, 2x menos 3y más 2z. ¿Sí? Y primera cosa,
quiero calcular la preimagen de W1, siendo W1 el 1 menos 1, 1. Acá estoy. Cuidado, si yo tengo un solo vector, esto no es un subespacio. Entonces, la preimagen de un vector no tiene por qué ser un subespacio. ¿Sí? Es más, podría no tener preimagen un vector. ¿Qué quiere decir que no tenga preimagen? Que este vector no esté en la imagen de mi transformación lineal. Podría pasar, que me quede afuera de la imagen. ¿Sí? ¿Qué significa f a la menos 1 de W? F a la menos 1 de W1 es un vector B, sí y solo sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me tiene que pasar para que f a la menos 1 de W1 sea B? F de B, de W, F, perdón. ¿F de W o de B? No, de B. F de B, ¿a qué tiene que ser igual? A A W. W1. Sí. W1. ¿Sí? O sea, la preimagen de algo es un valor si la función pasada por el valor me da ese otro. Esto es una definición netamente de funciones, ni siquiera de transformación lineal. Yo puedo definir la preimagen de un valor para cualquier función, aunque no sea biyectiva. ¿Sí? Por ejemplo, si f de x es igual a x al cuadrado, f a la menos 1 de 4 tiene dos resultados, 2 y menos 2. Como tiene dos resultados, no es inversible la función original, pero el 4 tiene preimagen. ¿Sí? Cuidado que cuando yo hago f a la menos 1 de un valor puntual es la preimagen y no implica la existencia de función inversa. A ver, entonces yo estoy buscando un x, y, z tal que, ¿no? Este es B, f de x, y, z me dé el 1 menos 1, 1. Pero f de x, y, z es x menos 2y, punto y coma, y más 2z, punto y coma, 2x menos 3y más 3z, y esto quiero que sea igual al 1 menos 1, 1. Pero para que dos vectores sean iguales, en R3 tienen que ser igual coordenada a coordenada. O sea que x menos 2y tiene que ser igual a 1, y más 2z tiene que ser igual a menos 1, y 2x menos 3y más 3z tiene que ser igual a 1. Y acá nos queda un viejo conocido, un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. ¿Qué puede pasar? Puede tener una única solución, puede no tener solución o puede tener infinitas soluciones. Seguro que el conjunto solución de no ser vacío no es un subespacio. ¿Por qué? Porque no está el 0. Claro, porque el 0 no es solución. El 0 de R3 es el 0, 0, 0. Si yo pongo 0 y 0 acá no me da 1. Como 0 no es solución, ya seguro esto no es un subespacio. Es más, podría ser el conjunto vacío, la preimagen de un vector. Distinto es cuando busco la preimagen de un espacio, porque acabamos de probar que la preimagen de un subespacio tiene estructura de subespacio, así que al menos el 0 está. O sea, nunca me va a pasar que la preimagen de un subespacio me dé vacía. Pero la preimagen de un vector, sí. Nada, acá resuelvo el sistema y llego a mis conclusiones. Sí, sí, ahora Resuelvo ya. el Claro, sistema y chau.
Sí, sí. ¿Qué? Sí, ahora sí. No, mi error era que yo había armado el espacio generado, o sea, la preimagen, lo armé como un espacio generado, y en base a eso intentaba encontrar el vector 1 menos 1, 1, y no sabía qué era lo que tenía que encontrar en realidad. Pero claro, no lo planteé Claro, así. perfecto. Ahora sí. Buenísimo. Y ahora sí vamos a la última pregunta de la listita que tengo, ¿sí? Efectiva la tarde de hoy. ¿Sí? La misma transformación lineal, fx de x, y, z, x menos 2y, y más 2z, 2x menos 3y más 2z, y me dan un espacio t, que ¿quién es? T son los X, Y, Z. pertenecientes a R3, tales que x menos 2y más 3z es igual a 0. Cuidado que esto está contenido en W. O sea, lo estoy pensando en el espacio de salida. Acá por ahí se confunde un poco porque el espacio de salida y de llegada son el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero ver yo? Quiero ver qué vectores, al agarrarlos y transformarlos por acá, caen acá adentro. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estoy pensando es qué vectores pertenecientes a la imagen de F, ¿sí? Les pasa que pertenezcan a T. Entonces lo podría pensar como una intersección de subespacios, ¿no? La preimagen de T, no, estoy diciendo estupideces, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo estupideces? No, me mareé. Mala mía, disculpen. Quiero ver qué B pertenecientes a B, al hacer F de B, esto me pertenece a T. Eso es la preimagen de T. No, estaba diciendo bien. Nada más que acá tendría que haber puesto un W pertenecientes a la imagen de F, ¿no? W pertenecientes a la imagen de F, serían los F de B, que pertenecen al mismo tiempo a T, ¿no? Sería la intersección entre la imagen y T, me da la idea. No sé, se me acaba de ocurrir pensarlo esta por primera vez así, por eso tengo mis dudas. ¿Sí? Claro, pero tendría que ver la preimagen de los vectores, claro, ese es el problema. F de B son los que están en esta intersección, no me sirve para pensar las cuentas. Ok. Ok. Entonces, si yo agarro un vector x, y, z, lo transformo, me devuelve esto. ¿Y qué quiero que pase esto? Entonces me voy a armar un genérico de lo que me devuelve. ¿Sí? O sea, yo voy a probar esto. A ver, si yo hago f de 1, 0, 0, me devuelve el 1, 0, 2. F de 0, 1, 0, estoy transformando una base fácil con la transformación. ¿Para qué? Para obtener la imagen. Una base de la imagen. 1, 0, 2, 0, 1, 0, me queda menos 2, 0, menos 3. Y f de 0, 0, 1 me queda 0, 2, 2. O sea que la imagen de f es el espacio generado por el 1, 0, 2, menos 2, 0, menos 3, 0, 2, 2. Lo que no sé si esto es una base. 1, 0, 2. A este le sumo 2 veces este. Menos 2, 0, menos 3, 2, 0, 4. Me queda 2 menos 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 2. Correcto. O sea que son linealmente independientes. O sea, me cubre toda la imagen esto. Estoy pensando, ¿eh?
x1 menos 2x2, x2 más 2x3, 2x1 menos 3x2 más 2x3. ¿No? Ahí me gustó más, por este lado. Lo que me estaba trabando era la nomenclatura. Esto es un vector, esto es f de un vector b. ¿Sí? Al vector b lo estoy pensando como x1, x2, x3. ¿Yo qué quiero ver? Que f de b pertenezca a t. ¿Qué me dice t? T son los x, y, z pertenecientes a R3, tales que, perdí la definición de t, x menos 2y más 3z es igual a 0. O sea que la primera coordenada menos 2 veces la segunda más 3 veces la tercera me tiene que dar 0. Entonces voy a agarrar este f de b genérico y voy a ver qué tiene que pasar para que cumpla con esta ecuación. Primera coordenada, x1 menos 2x2. Menos 2 veces la segunda, menos 2x2 más 2x3. Más 3 veces la tercera, 3x1 menos 3x2, no, 2x1 acá, más 3x2 más 2x3 igual a 0. ¿Qué me queda acá? Una condición sobre x1, x2, x3. x1 menos 2x2 menos 2x2 menos 4x3 más 6x1 menos 9x2 más 6x3 igual a 0. Pasado en limpio tengo x1, 6x1 son 7 veces x1. x2 tengo acá, acá y acá. Menos 2x2 menos 2x2 son menos 4x2 menos 9x2 me da menos 13x2. Y los x3 que tengo, 4 y 6. 6 menos 4, 2x3 igual a 0. O sea, este vector genérico, para estar en este espacio, tiene que cumplir con esto. O lo que es lo mismo, x3 tiene que ser igual a menos 7 medios x1 más 13 medios x2. Entonces, esta condición me la voy a reemplazar en mi genérico. x1 menos x2, x2 más 2 veces menos 7 medios x1 más 13 medios x2 y 2x1 menos 3x2 más 2 por menos 7 medios x1 más 13 medios x2. Pingui. O sea, me queda, este era un 2. x1 menos 2x2, punto y coma. Acá que me queda, 2 por menos 7 medios, x1 menos 7x1, x2, y acá tengo 13x2 más 14x2, punto y coma. Acá tengo 2x1 menos 3x2 menos 7x1 más 13x2. ¿Qué me queda? 2x1 menos 7x1 menos 5x1. 3x2 más 13x2 me quedan 10x2. Pasado en limpio me queda x1 menos 2x2, punto y coma, menos 7x1 más 14x2 y menos 5x1 más 10x2. Como sé que es un subespacio, porque lo probé hace un rato, empiezo a separar y armamos un sistema de generadores. ¿Qué tengo? x1 menos 7x1 menos 5x1 más menos 2x2, 14x2, 10x2. O sea que es x1 por el 1 menos 7 menos 5 más x2 por menos 2, 14, 10. O sea que f a la menos 1 de t es el espacio generado por el 1 menos 7 menos 5
menos 2, 14, 10. O sea, si yo agarro un vector de acá, lo paso por la transformación, debería caer en T. Verifico. Si no me da la verificación, terminamos con tragedia total. A ver, f de x1, x2, x3, espero haber copiado bien, era x1 menos 2x2, x2 más 2x3, 2x1 menos 3x2 más 2x3. Entonces, f de 1 menos 7 menos 5. ¿Qué me queda? 1 menos 2 por menos 7, menos 7 más 2 por menos 5, más 2 por 1, menos 3 por menos 7, más 2 por menos 5. O sea, me queda menos 2 por menos 7, más 14. Acá me queda menos 7, menos 10, y acá me queda 2 más 21, menos 10. 15, menos 17, 23, menos 10, 13. ¿Qué tendría que cumplir esto? ¿Sí? Algo que no me está cumpliendo y en algún lado le pifié entonces. Porque debería cumplir algún signo positivo, tiene que ser negativo y algún negativo positivo. Porque tendría que cumplir que x menos 2y más 3z sea igual a 0. Y no me estaría dando. Invito a que me ayuden a encontrar dónde le pifié los signos, ¿no? Porque este me va a quedar positivo, 15 me va a quedar horrible. 15 y 39. Y ahora se me llenó el alma de preguntas por no decir otras partes de la anatomía. En algún lado está equivocado. Fíjense cómo yo sostengo las estrategias de verificación para chequear que efectivamente las cosas son como son. En este caso particular, me está sirviendo para probar que hice las cosas mal. Puede no ser sé en en la hoja dónde. anterior, profe, si no. Puede ser en la hoja anterior, puede ser en cualquier lado en donde hice cuentas. ¿Sí? A ver, x1 menos 2x2, x2 más 2x3, 2x1 menos 3x2 más 2x3. Bien. T, si sostengo esto, debería seguir sirviendo. A ver, esto es la primera coordenada, x1 menos 2x2, menos 2 veces la segunda, x2 más 2x3, más 3 veces la tercera, 2x1 menos 3x2 más 2x3. x1, 2x2, menos 2 por x2, bien, menos 4. 3 por 2 son 6x1, menos 9x2, más 6x3. x1 y 6x1, 7. x2, menos 2, menos 4, menos 13. Y menos 4x3 más 6x3 son 2x3. Entonces esto es menos 7, 13, y paso el 2 dividiendo medios. Acá x1 más 2x2. Acá tengo que reemplazar esto por x3. Entonces me queda x2 más 13x2, 14x2, menos 7x1. No pareciera haber error. 2x1 menos 7x1 es menos 5x1. 3x2 más 13x2 son 10x2. Uno menos 7 menos 5. Menos 2, 14, 10. No le estoy encontrando dónde le chingué. Tarea, verificar cuentas. ¿Sí? Ahora me agarra la duda de mi método, si está funcionando. Acá estoy armando uno genérico. Lo condiciono para que pertenezca al espacio. ¿Sí? Entonces me saco la condición.
No lo estoy viendo, gente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Sí? Digo, yo me armé mi genérico f de b. Lo condicioné para que esté en el espacio T. Esto tienen que cumplir. Pero yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando esto. Ahí está mi error. ¿Sí? Me turulequé y volví a pasar. ¿Qué le pasa a este espacio generado? Esto está en T. Si yo agarro el 1 menos 7 menos 5, 1 más 14 es 15, menos 15 es 0. O sea que este pertenece a T. Si pongo acá menos 2, menos 28, ¿sí? Menos 30, más 30, 0. Este pertenece a T. Ahí le erré. No tengo. O sea, esta condición no tiene que ir a este vector. Tiene que ir a B. Porque yo lo que estoy buscando son los B, tales que f de B cae acá adentro. Ahí está mi error. O sea, los B para que f de B pertenezca a T, lo que acabo de encontrar es que x3 tiene que ser menos 7 medios x1 más 13 medios x2. O sea, mis B son x1, x2, menos 7 medios x1 más 13 medios x2. O sea, está formado, es el generado por el 1, 0, menos 7 medios y el 0, 1, 13 medios. Y discúlpenme que me demoro un poquitito más, hagamos f de 1, 0, menos 7 medios. Lo paso por la transformación. Es 1 menos 2 veces x2, 0. x2 más 2 veces x3, x2 más 2 veces x3 y 2x1 menos 3x2 más 2x3 menos 7 medios. O sea, ¿qué me queda? 1 menos 0 es 1. Acá me queda, este se me simplifica con este, me queda menos 7. Acá me queda, este se me va, 2 menos 7 menos 5. ¿Sí? 1 menos 7 menos 5 pertenece a T. Porque cumple con la ecuación de T, que es x menos 2y más 3z igual a 0. 1 menos 2 por menos 7 más 3 por 5, esto me da 0. Ahora sí, me estaba preocupando que sabía que le estaba errando en algo lo que estaba haciendo y no encontraba dónde. ¿Sí? Si yo agarro el 0, 1, 13 medios, f de 0, 1, 13 medios, ¿qué me queda? 0 menos 1, 1 más 2 por 13 medios, y 2 por 0 menos 3 por 1 más 2 por 13 medios. O sea, me queda menos 1, 14, ¿sí? Y acá me queda 10. Menos 1 por 1 es menos... menos 1, menos 2. Era 2 por menos 1. Acá es menos 2. Acá me queda menos 2, acá me queda menos 28, menos 2 menos 28 es menos 30, 3 por 10 es 30. Y ahí está. Este es, perdón la equivocación, f a la menos 1 de t. Y ahora sí hice las cosas bien y concluyo la clase tranquilo. ¿Sí? O sea, fíjense lo que hice. Repasemos el método un segundito. Agarré un vector genérico de la imagen, x1, x2, x3. Lo condicioné para que esté en t, y ahí saco una condición que voy a aplicar sobre el vector original, no sobre este vector imagen. Esto es lo que tiene que cumplir mi vector b, tal que al transformarlo por f y condicionarlo caiga en t.
Entonces ahí tengo mi caminito. Y con eso concluimos.